Cuanto más recursos destina el gobierno para impulsar determinadas actividades económicas, más empobrece al conjunto de la sociedad. ¿Por qué? ¿Nunca te has preguntado, por ejemplo, quién decide cuántos kilos de pan se producen cada día en Madrid o en la Comunidad Valenciana? ¿O no sé, cuántos pantalones se ponen a la venta en Galicia? Eso no lo decide nadie. Simplemente hay muchísimos empresarios de todos los sectores que todos los días están intentando satisfacer de la mejor manera las necesidades de los consumidores. Ese intento de satisfacer las necesidades de los consumidores es lo que al final determina qué cosa se produce, en este caso en España. Si por ejemplo en un lugar se demanda mucho corte de pelo, pues habrá más peluquerías que en otros sitios, donde la demanda de corte de pelo sea menor. Si en algún lugar la gente hace mucho deporte, pues se demandarán más artículos deportivos que en otros sitios. Entonces los empresarios van a tratar de satisfacer a esos consumidores, sea produciendo ellos mismos los artículos deportivos o importándolos. Pero además hay otro punto, que es que los empresarios, cuando intentan satisfacer esa demanda, lo intentan al mismo tiempo intentando maximizar su rentabilidad, porque no son una ONG, ellos quieren ganar dinero y hacen bien. Por lo tanto, el intento de satisfacer los deseos de los consumidores lo tratan de hacer del modo más eficiente posible. Ahora, ¿el problema cuál es? Que cambian los gustos, cambian las necesidades, hay empresas que trabajan bien, otras empresas trabajan mal, hay errores de cálculo porque los empresarios no son perfectos, desde luego, y muchas más cosas. ¿Y eso en qué deriva? Deriva que hay empresas, unas que ganan dinero y otras que pierden dinero. Entonces, ese sistema de pérdidas y ganancias está permanentemente reasignando los recursos, que siempre son escasos, desde los empresarios que pierden dinero hacia los empresarios más hábiles. Los empresarios que pierden dinero es que no han acertado con lo que querían los consumidores. Por ejemplo, uno pensó que en este barrio podía poner un restaurante mexicano porque a la gente le va a gustar, y resulta que en ese barrio lo que gusta es la comida china. Entonces el señor del restaurante mexicano va a perder dinero. Y si se da cuenta rápido del error, se reconvertirá a un restaurante chino y le podrá ir bien. Y si no se da cuenta, quebrará. Eso que desde el punto de vista individual produce pena, evidentemente, porque a mí me produce mucha tristeza cuando veo un bajo comercial vacío o un restaurante con poca gente, es un mecanismo fundamental para la economía, porque ese dinero que pierde, en el ejemplo el señor del restaurante mexicano, va a los empresarios que tienen ganancias. Y los que tienen ganancias, ¿quiénes son? Son los que aciertan en lo que quieren los consumidores. Ya sé que hay empresas que venden productos que no compran los consumidores, por ejemplo, maquinaria para fabricar zapatos. Lo que pasa es que esa empresa que hace maquinaria para fabricar zapatos se la vende a un empresario que intenta adivinar qué tipo de zapatos quiere la gente. Por lo tanto, indirectamente, el que fabrica las máquinas para fabricar zapatos también al final está sirviendo al consumidor. Y el consumidor es el que manda en el comerciante, en el fabricante, en el de los insumos del fabricante y así para atrás con todos. Entonces, lo que quiero decirte es que la estructura productiva, es decir, lo que se produce en un país, no es un capricho, no es una casualidad. Es simplemente lo que en cada momento los empresarios consideran más rentable. Es la mejor estructura posible para optimizar el aprovechamiento de los recursos y satisfacer del mejor modo alcanzable las necesidades de los consumidores. Eso es todo el juego de la economía. Todo el juego de la economía privada,
ahí en el medio se mete el gobierno a poner palos en la rueda con impuestos, regulaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es el juego de los empresarios. Si tú entiendes lo que te acabo de decir, te das cuenta inmediatamente que por definición, cada vez que el gobierno impulsa una actividad, está alterando la estructura productiva óptima. Óptima, en este caso, es, digamos, dadas las circunstancias particulares de cada momento y cada lugar. Lo que es óptimo fabricar en Asturias en 2020 no es óptimo en Murcia de 2018 o de 2025. Son cosas distintas. Y eso va cambiando permanentemente. Pero digamos, en cada momento tenemos la estructura productiva que los empresarios, en su intento de dar con lo que quieren los consumidores, consideran más adecuada. Y el impulso que da el gobierno, ¿en qué consiste? ¿Cómo hace el gobierno para impulsar una actividad? Bueno, lo primero que hacen, se reúnen entre ellos, en el mejor de los casos se encargan un informe, en el peor de los casos simplemente se reúnen con sus amigos y deciden, bueno, hay que apoyar, no sé, lo que sea, la construcción de la fabricación de ordenadores, lo que sea. Para impulsar, lo que hace el gobierno, quita recursos de las actividades más rentables y las asigna a otras menos rentables o incluso actividades que generan pérdidas. Y esto se ha hecho muchas veces con la excusa de que es necesario, de que una industria es estratégica, de que tenemos que tener soberanía alimentaria, cosas por el estilo. Muchas veces los gobiernos han alentado producciones, fabricaciones, proyectos empresariales que generan pérdidas. ¿Y por qué te digo que quita dinero de las actividades más rentables y se las da a las menos rentables o incluso generan pérdidas? Porque si las actividades que quiere fomentar el gobierno fuesen realmente muy rentables, ya las habrían encarado los empresarios, a no ser que pensemos que los empresarios son tontos y que por lo tanto no se dieron cuenta. ¿Y cómo hace el gobierno para hacer? En definitiva, lo que hace el gobierno es, para impulsar una actividad, es una transferencia de recursos desde unas actividades rentables a las que quieran promover ellos. Ok. Esa transferencia de recursos, ¿cómo se hace? De la siguiente manera. Por un lado, bueno, en realidad de la siguiente manera, fundamentalmente de una sola manera, que es cobrar impuestos. Se la puede cobrar directamente a las empresas, como ha hecho el gobierno en estos presupuestos, que quiere que cada gran empresa pague 1 millón de euros más por año, porque sí, porque el gobierno es así. Disponen de los negocios y patrimonios ajenos como si fuesen de ellos, para dárselo a lo que ellos quieran. A veces, y también lo hace este presupuesto, le suben los impuestos a los consumidores. Como los consumidores, que vamos a pagar más por el diésel, más por beber Coca-Cola, más por los seguros, etc., nos van a quitar más en impuestos, vamos a tener menos dinero para poder gastar en las actividades, en las empresas que son rentables. Vamos a obtener menos dinero para comprar lo que nos gusta, porque el dinero se lo tenemos que dar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Y esa transferencia de recursos implica un empobrecimiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque si tú comparas la rentabilidad de las empresas en general y lo comparas con la rentabilidad o con las pérdidas de la actividad subvencionada, vas a encontrar una diferencia, y esa diferencia es la medida del empobrecimiento. Es decir, le quito a la empresa que genera el 7% anual y se lo doy al proyecto Castor, donde enterramos decenas de millones de euros, sin que ningún político pague por eso. Le quitamos dinero a las fábricas de coches o a las fábricas de ropa o a los restaurantes y se lo damos
a unas constructoras para que construyan unos aeropuertos que hoy no tienen ni vuelos ni aviones, sin que ningún político pague por eso. Todo eso es empobrecimiento. Claro, tú ves el aeropuerto y dices, no, hizo mucho este gobierno. No, ese aeropuerto que no tiene vuelos, que está subutilizado, es toda pérdida, porque esos recursos se podrían haber asignado mejor en las cosas que querían comprar los consumidores que no pudieron comprar porque el gobierno les quitó el dinero. La intromisión del gobierno ayudando a unos sectores y perjudicando a otros implica una soberbia enorme, porque supone que los gobernantes son más listos que los empresarios para determinar dónde conviene invertir. ¿Y qué quieres que te diga? La verdad que yo eso no lo creo. Porque los políticos, además, no tienen ningún incentivo para acertar. Y los empresarios sí. Los empresarios, en cada decisión, se están jugando su patrimonio. Pero los políticos, como te decía antes, nunca pagan los costes de sus malas decisiones. Insisto con el proyecto Castor, las primas exageradas a las renovables, los aeropuertos sin vuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, sería un milagro que gente que jamás en su vida ha pisado una empresa privada tenga más visión e instinto que unos tipos que están sometidos todos los días al rigor de la competencia. Sería un milagro. Pero además hay otra cosa. Cuando el gobierno quiere cambiar la estructura productiva, que ellos te hablan nuevo modelo productivo y esas palabras rimbombantes como si fuese realmente algo importante, pero en realidad lo que quieren es meterse en tu vida, también están diciendo que la población está equivocada, que tú estás equivocado y que no sabes demandar lo que es correcto. Entonces aparece el político para corregir las malas decisiones de la gente. Entonces quitan y dan incentivos para corregir tus decisiones libres. Tú demandas, ¿te gusta ir a restaurantes y a bares? Pues al ministro de Consumo le parece mal, porque dice que es un sector de bajo poder, bajo valor añadido, que genera empleos basura y que a él no le gusta. O sea, a ti te gusta ir a tomar el café, pero al ministro de Consumo le parece mal. A ti te gusta ir y apostar en una casa de apuestas, pues al ministro de Consumo le parece mal, entonces te lo cierra más temprano, prohíbe la publicidad, etc. ¿A ti te gusta tomar Coca-Cola? Pues no puedes, porque al ministro de Consumo le parece mal y entonces te pone un impuesto. Y así sucesivamente. Pero esa es la esencia del socialismo. Es la soberbia de creer que ellos saben más que tú mismo lo que a ti te conviene. En este caso, no le gustan las decisiones del conjunto de la sociedad y entonces dicen que se la pasan insultando a los hosteleros como que generan empleos basura, estacionales, de bajo valor añadido, etc. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que todos ser informáticos en este país? ¿Que tenemos que hacer qué? ¿O ser todos políticos? Pues resulta que lo que demandamos es lo que nos gusta a nosotros. Y si a alguien no le gusta la cantidad de bares que hay en España, es que no le gusta las cosas que hacemos los españoles. Pues si no te gusta, te aguantas. ¿Qué, vamos a cerrar bares? Bueno, de hecho, ahora lo están cerrando, ¿no? Pero encima de esa intervención y de esa soberbia y de ese insulto incluso a la gente, porque, insisto, tratar a la gente de que no sabe tomar decisiones, en el fondo es insultarla, te hablan del esfuerzo inversor del gobierno, cuando el único que hace un esfuerzo real es el que paga impuestos. Es el tipo que está trabajando y tú vienes, porque eres el gobierno, soberbio, antisistema, y dices, no, tú me vas a dar más de tu dinero, de tus ingresos, porque yo tengo que gastar en otras cosas. Lo mejor que puede hacer el gobierno en términos de estructura productiva, de incentivar un sector u otro, por más nombres bonitos y modernos que le pongan como digitalización, etcétera, etcétera, lo mejor que puede hacer el gobierno es quedarse al margen, no hacer nada. Por eso, nuestro mayor deseo como sociedad respecto de este proyecto general del Estado para el 2021 es que no se apruebe nunca. Porque si se aprueba, le estamos dando carta al gobierno para que aumente los impuestos de manera salvaje, de manera expropiatoria, para asignarlo como quieran ellos. Y la asignación de recursos va a ser cada vez más ineficiente porque va a estar cada vez más guiada por razones políticas que por razones de mercado. Las razones de mercado son tus razones, porque el mercado eres tú.
Entonces, en lugar de que la estructura productiva se defina según lo que a ti te gusta comprar, que se define según lo que le gusta comprar a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, a Alberto Garzón, a Yolanda Díaz, etcétera. Pues lo que yo creo es que mejor es que tu dinero lo decidas